Shabbat Shalom a todos los hermanos, bendiciones para todos ustedes. Estamos ya en un día más de celebración. Queremos bendecirlos desde Quito a todos ustedes en los diferentes rincones del mundo. Este es un día de celebración, un día maravilloso. Nosotros cada semana estamos presentes delante del Eterno para guardar este día maravilloso que Él nos ha instituido, porque Él nos santifica con sus mandamientos y por eso hoy estamos guardando un mandamiento que Él nos ha ordenado, el día de Shabbat, este día de reposo. Bendiciones para todos, ya estamos aquí para iniciar este día con esta enseñanza, con la cual iniciamos el estudio de las fiestas de Pesaj. Vamos a dar hoy una parte de este estudio que tiene que ver con el tema específico de las regulaciones para esta celebración. Entonces vamos a ver una de las regulaciones importantes. Todas son importantes, pero sobre todo una muy importante que nos dé el tiempo de meditar y de reflexionar en lo que el Eterno nos manda. Bien, entonces que sea nuestro Padre bendito por medio de su Rúa el que hoy nos guíe, el que hoy nos enseñe, porque pues a nosotros no es el hombre que nos enseña, sino nuestro Padre por medio de su Ruach es el que nos abre el entendimiento para comprender. Entonces, hermanos, les invito a que abran su texto bíblico. Vayamos al texto de el libro de Éxodo. Vamos a ver en el libro de Éxodo, vamos a ver el primer texto para empezar ya el tema del día de hoy. Vamos a iniciar ya de una vez esta enseñanza con un texto bíblico. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vayan leyendo. No importa que no se vea mi rostro, porque para la final no es mi rostro el que tienen que ver, sino el tema. Bien, el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo, que su nombre original es Shemot. Éxodo capítulo número 12, versículo número 43. Veamos qué dice en esta parte de la escritura. Dice, Éxodo 12, 43. Es aquí donde por primera vez se ordena la celebración de Pesaj, cuando el pueblo ya está listo para salir de Egipto. Dice en Éxodo 12:43, Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la regulación para el cordero de Pesaj, ningún extranjero lo comerá, pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Ni un viajero, ni un sirviente a jornal puede comerla. Esto es importante que entendamos, hermanos, en esta enseñanza. En la regulación dice que para poder comer digamos, en ese tiempo era el cordero de Pesaj. Hoy en día nosotros pues celebramos con el memorial que nos enseñó Yeshua, que eso lo vamos a ver posteriormente. Hoy vamos a ver esta regulación, la regulación de la circuncisión. Dice que ningún incircunciso, nadie que no tenga hecha la circuncisión puede tomar el Pesaj. Y en ese sentido, nosotros notamos acá que dice que un esclavo comprado, él sí lo puede tomar. Y antes había dicho que ningún extranjero la puede tomar. ¿Por qué? Miremos la diferencia. Un extranjero es una persona que no vive bajo las ordenanzas del Eterno. Es una persona, un extranjero es un no israelita, una persona de otra nación que no contempla la Torá como su norma de vida. Por eso dice que no puede tomarla. Pero dice que si hay un esclavo comprado por dinero, ahí sí. ¿Por qué, hermanos? Porque como en esa época era
la costumbre era común que alguien que tenga dinero suficiente, un empresario o una persona que tenga una hacienda, tenía el dinero suficiente para comprar personas ya, digamos, a manera de esclavo, porque había esclavitud en aquel tiempo. Y esa persona, cuando era comprada, le pertenecía, era pertenencia del israelita. Y si le pertenecía, tenía que hacer todo lo que el israelita le mandaba. Diferente es cuando se contrata a alguien por un jornal. Es decir, si alguien vive en su casa bajo sus normas, pues usted puede exigirle que guarde la Torá, porque está bajo su techo y bajo su mandato. Pero si usted tiene un empleado que solo trabaja para usted con un jornal, pues ese empleado no está obligado a hacer lo que usted le mande, que no tenga nada que ver en relación a su trabajo. Entonces esa es la diferencia. Un esclavo era una persona que o sea, era una pertenencia de su amo. Tenía que hacer todo lo que el amo le mandaba. Entonces, si esa persona quería formar parte o quería tomar pesa, antes debía circuncidar, ¿no? Esa es la ordenanza. Mire lo estricto del tema este de la circuncisión para poder acceder al pesa. Eso es importante. No sé si este, está aquí pues a nuestro lado el hermano Joseph, que es el Moel del ministerio. No sé si él tiene alguna inquietud. Si tiene alguna inquietud, pues puedes opinar sobre este tema. Entonces, mire, nosotros tenemos que notar esto que es muy importante. Cuando era una persona comprada, esa persona pues estaba obligada a hacer todo cuanto su amo le mande, porque era de su pertenencia, más no así una persona que estaba contratado para hacer algún jornal. Esa persona no estaba contratada si fuera extranjero, viajero, ¿no? Entonces eso es importante. Bien, vayamos a otro mandamiento, otro versículo para que nosotros veamos estas regulaciones, porque debemos entenderla más ampliamente. Vamos a otro versículo a ver a dónde nos lleva el entendimiento que nos da nuestro Padre por medio de su escritura. Entonces, vayamos al versículo, ahí estamos en el capítulo número 12, vamos al versículo 46. Versículo número 46 de Éxodo 12 dice: se comerán en una casa, no sacarán nada de la comida fuera de la casa, y no quebrarán ninguno de sus huesos. Toda la comunidad de Israel lo guardará. Entonces la regulación en cuanto cuando se mataba el cordero, cuando aún se hacían los sacrificios, era que ese cordero de Pesaj debía de circuncidarse sí por el sacerdote, pero luego era llevado a la reunión de la casa. Recordemos que si la familia era muy corta para el tamaño del cordero, pues se juntaban varias familias para poderlo celebrar, porque debía ser comido todo el cordero. Entonces no debía de sacárselo de una casa, debía de comérselo con reverencia dentro de una casa y con todas las estipulaciones y con toda la reverencia que había que hacerlo, ¿no? Que eso también está dentro de las regulaciones de peso que lo vamos a ver luego en los otros estudios. Y dice en el versículo 47, que no había que quebrar ninguno de sus huesos, por eso siempre tenían cuidado de no quebrar huesos, y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con Yeshua. Cuando Yeshua estuvo en el madero, eh, hubo la orden de que si los que estaban guindados en el madero en ese día que murió Yeshua no habían muerto todavía, que ya venía la noche cuando entraba el día de reposo y era un día muy, muy santo, muy sagrado, y ya no podían estar los cuerpos ahí guindados, sino que tenían que ya enterrárselos para que todo esté en orden para recibir la fiesta de Pesach. Entonces hubo la orden de que le quiebren los huesos si no habían muerto, para que mueran rápido y para que puedan ser enterrados y quedar ya listos para recibir la fiesta. Y nosotros sabemos que Yeshua no hubo necesidad de quebrarle los huesos porque él era el Cordero Pascual en ese tiempo. Entonces no hubo necesidad de quebrar ninguno de sus huesos para que se cumpla la regulación de que al Cordero de Pesaj no se le quebraba ningún hueso.
Entonces él ya estaba muerto para este momento de la orden que se dio de que se le quiebren los huesos si es que aún estaban con vida, para que los puedan enterar rápido, ¿no? Entonces, en el versículo 47 de este Éxodo 20 dice, toda la comunidad de Israel la guardará. Ciertamente en eso no se equivocan los pastores cuando dicen, no, es que Pesach es para el pueblo de Israel o es para los judíos. No es para la iglesia. En eso no se están equivocando, están diciendo la verdad, porque este mandamiento se lo dio para el pueblo de Israel. Y las personas que se adhieren a la promesa de Israel, que se adhieren a los pactos de Israel, que se adhieren a la Torá dada a Israel, que se adhieren al Dios de Israel, al Elohim de Israel, esas personas son las que pueden tomarla siempre y cuando entren a las regulaciones de pesa, como es el caso de la circuncisión, para poderla tomar. Entonces es, como dice el versículo 47 de Éxodo 12, es para la comunidad de Israel este mandamiento. No se equivocan en las iglesias cuando dicen que eso es para nosotros, para los que nos consideramos israelitas, y para alguien que si no se considera israelita, que se considera extranjero, pero que abrace los pactos de Israel como hizo Ruth, como hizo Caleb, que siendo extranjero, él abrazó los pactos del pueblo de Israel y se convirtió en un israelita. Porque así, entonces va a recibir la bendición del Dios de Israel y va a entrar a los pactos y a las promesas que le dio el Dios de Israel a su pueblo. Entonces eso es lo importante. Lo importante es saber que si me considero un extranjero y no un israelita, si pienso que no soy la oveja perdida de la casa de Israel que está en la diáspora, que está regada por el mundo, sino que soy un extranjero, pero para poder recibir las promesas que son para el pueblo de Israel, que no son para la iglesia, que no son para el extranjero, que son para el pueblo de Israel, y que se cumple en Abraham cuando dice que será él quien bendiga, o su simiente, su cera, el pueblo que nazca de él, que bendecirá a las naciones, es precisamente atrayéndolo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, por medio de la enseñanza, de la palabra, de la Torá, de la escritura que es dada al pueblo de Israel. Entonces, esa es la forma de cómo se cumple cuando dice, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Es por eso, hermanos. Es porque el pueblo que sale de los lomos de Abraham en todas las naciones va a llevar a que conozcan a ese Dios de Israel, las personas de las naciones, ¿no? Eso es de mucha importancia que debemos conocer. Bien, vamos a continuar. Vamos al siguiente versículo, al 48. Estamos en Éxodo 12, verso 48. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Dice, si un extranjero que se está quedando contigo, es decir, que vive contigo, que está contigo, un extranjero en el cual tú has cumplido la ordenanza de darle cobijo y de darle alimento, ¿no? Porque hay una ordenanza en el cual estamos obligados a cobijar a un extranjero y a darle alimento. Si un extranjero se está quedando contigo, dice aquí en el versículo 48 de Éxodo 12, y quiere observar, o sea, quiere participar de la fiesta de Pesaj de Yahweh, dice, a todos sus varones tendrás que circuncidarlo, ¿no? A todos sus varones circuncidarás, dice aquí. Entonces él puede tomar parte y observarla. Él será como un ciudadano de la tierra. Entonces deja de ser extranjero, deja de ser un forastero. Una vez que se circuncida, entra al pacto del pueblo de Israel y entonces también recibe las bondades del Elohim de Israel o del Dios de Israel. Entonces cuando sepa que si usted toma la decisión de circuncidarse y participar con nosotros en la fiesta de Pesach, entonces en ese momento usted va a tomar las promesas y el pacto que es dado a Israel, porque usted será un israelita más, aunque sea extranjero. Eso es algo maravilloso que permite nuestro Padre. Entonces en eso tenemos que nosotros meditar. ¿En qué me sirve la circuncisión? En mucho, dice Pablo. En mucho. Hay personas que tienen la enseñanza cristiana del libro de Gálatas, del libro de Romanos, del libro de Corintios, donde aparentemente por la mala traducción, porque no conocen
el tema de acrobustia, el tema de peritome y de aperitome, que son las palabras que nunca debieron de haber sido cambiadas, o en todo caso haberlas traducido de forma correcta, y ha llevado al entendimiento de la doctrina cristiana de que ya no es importante la circuncisión, que la circuncisión de la carne ya no importa, sino la circuncisión del corazón. Y yo les voy a demostrar a través de las enseñanzas en todas estas semanas, antes de la fiesta de Pesach, que la vamos a celebrar el 10 de abril, que es eh, el día 14, la noche, en la tarde del 13, a empezar 14, del mes de Aviv o del primer mes hebreo, hasta llegar a ese día vamos a aprender bien y vamos a entender que esa doctrina es totalmente errónea, que en ningún momento Pablo, Shaul, está quitando la circuncisión. Eso es erróneo, eso es mala interpretación por las malas traducciones. Entonces, la palabra que está aquí, que nosotros estamos leyendo, que es la palabra del Eterno, eso no pasa, eso no ha cambiado. Yeshua, el Mesías, nos dice en Mateo 5:17 que él no vino a quitar nada de la Torá, ni una sola letra de la Torá. Entonces eso está en vigente, no ha venido a abrogar, ¿cierto, Dios? Ajá. O Correcto. sea, el pacto es muy importante, la circuncisión, porque tanto espiritualmente nos lleva a nuestro Elohim y tanto físicamente se dice que previene de muchas enfermedades a futuro. Y aparte el Eterno nos revela el nombre, ¿sí o no? Correcto. Entonces mire que el hermano Joseph, que está conmigo acá en Quito, en la isla de Quito, él es médico, él es el que hace la circuncisión. Entonces como médico sabe que un varón recibe, digamos, la bendición de nuestro Padre es que agota las posibilidades de tener enfermedades, se reduce el riesgo de tener enfermedades en su, digamos, en su sistema urinario sería, ¿no? Sí, a futuro, A futuro. infecciones de vías urinarias, tanto de transmisión sexual también, y Se- cáncer de pene más adelante. Ajá. y también reduce la posibilidad de infectar a su esposa, ¿verdad? A su pareja, Claro, ajá. cuando Eh, tengan, Está digamos, científicamente demostrado porque en el prepucio es donde se localiza, se guarda una sustancia que se llama esmegma. Ajá. Entonces eso tiene muchas bacterias, microorganismos que pueden infectar a la mujer como una enfermedad muy conocida como gonorrea. y Así, he visto también el cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es ujú, producido por el papiloma, ¿cierto? así es, También se reduce la posibilidad, había leído yo eso también en sí. algún momento. Bien, mire, qué bueno el aporte aquí de nuestro hermano que es médico, ¿no? Entonces, estábamos leyendo en Éxodo 12:48 que dice, si un extranjero que se está quedando contigo y quiere observar el Pesach de Yahweh, dice, a todos sus varones circuncidarás. Entonces, él puede tomar parte y observar, es decir, participar. Él será como un ciudadano de la tierra. Esto es importante. Entonces ya entra al pacto y ya no es considerado un extranjero. Desde ahí es considerado un israelita más. Dice, pero ninguna persona incircuncisa puede comerla. Eso, hermanos, no cambia. Hay maestros de las raíces hebreas, maestros de la Keilah mesiánica, que dicen que no tiene importancia porque también entran, aún no han entendido que lo que se refleja en las traducciones, en las malas traducciones del mal llamado Nuevo Testamento, está mal, está totalmente mal. Entonces, eso, digamos, no está muy bien aplicado. Personalmente, yo entiendo que estas regulaciones no han pasado. Por tanto, ninguna persona que esté digamos, que no presente su circuncisión, que no se haya sometido a la circuncisión, pues puede participar de Pesaj. Y muchos me dirán, sí, pero es que lo que estamos haciendo no es un Pesaj, es un memorial. Pero hermanos, la siguiente semana que ya nos toca observar este tema y traigan sus preguntas, si quieren, envíenme sus preguntas y las vamos nosotros, digamos, a exponer que eso es un mal entendimiento, porque qué es lo que estuvo haciendo Yeshua? Yeshua estuvo haciendo, eh, estuvo haciendo con sus discípulos la celebración de Pesaj. Y eso lo vamos a entender. Bien. Entonces,
La próxima semana vamos a poder estudiar esto y vamos a entender que es una mala interpretación por las malas traducciones. Bien, entonces aquí vemos que, eh, que ninguna persona incircuncisa, estamos leyendo en Éxodo capítulo 48, capítulo 12, Éxodo 12, versículo 48, que ninguna persona incircuncisa puede comerla. ¿Sí? Eso no pasa, hermano, eso no pasa, eso es un mandamiento estable. Versículo 49 dice, la misma enseñanza se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero que esté viviendo entre ustedes. Entonces no pasa el mandamiento ¿qué es? El mandamiento es de que una persona, que una persona, ya sea extranjera o ya sea israelita, el mandamiento es igual. Entonces no puede venir a decir a alguien, no, es que como él no es israelita, entonces él no importa que no se circuncide. No, hermanos, aquí dice claramente, versículo 49 de Éxodo 12, la misma enseñanza se aplicará igualmente al ciudadano o al extranjero viviendo entre ustedes. Es decir, la misma regulación, la misma ordenanza es para el israelita o para el extranjero, hermanos. Así que nadie puede decir, no, es que como yo no soy israelita, yo soy extranjero, yo sí puedo participar y no tengo que circuncidarme. No, porque es que el Eterno no deja cabo suelto, hermano. Él es perfecto. Entonces lo está diciendo claramente. La misma regulación es para el ciudadano israelita o para el extranjero que esté viviendo entre ustedes, es decir, que esté en la comunidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, no se puede eh, permitir que se participe de la celebración si no tienen la circuncisión. Eso, hermanos, es importante que entendamos. ¿Sí? Luego vamos a ir la próxima semana a darnos cuenta que lo que dice el libro de Gálatas, que lo que dice Corintios, que lo que dice Romanos, aparentemente, por la mala interpretación, lo que dice Pablo, que entienden desde el cristianismo y han confundido a la comunidad diciendo que ya no es necesario la circuncisión de la carne, sino basta la del corazón. Y eso es falso, porque eso ni siquiera se lo inventó Pablo, porque eso lo dijo fue Moisés. Moisés dijo que cuando el pueblo comience a desviarse y sea castigado, el Eterno le permitirá, nuestro Elohim le permitirá regresar, y cuando regrese, le va a circuncidar el corazón para que guarden la Torah. O sea, el que tiene el corazón circuncidado tiene que guardar la Torah, porque para eso le circuncida el corazón, para que guarde la Torah. Así que eso es importante que sepamos y lo vamos a aprender luego la próxima semana en los otros temas, porque si no se nos va a hacer muy largo el tiempo y no nos va a alcanzar. La próxima semana vamos a aprender eso. Bien, vamos al siguiente versículo. El siguiente versículo que entiendo que es este, vamos a ver. Sí, muy bien. Entonces ya vamos al libro de Génesis, porque nosotros ya vimos ahora en este momento las regulaciones de Pesaj. Ninguna persona incircuncisa lo puede tomar. Si es extranjero que vive entre el pueblo y quiere participar de la celebración, tiene que circuncidarse, porque la regulación es para el extranjero o para el ciudadano, pero que viva, o sea, que no que esté de paso, sino que venga ya a la comunidad, que sea parte de la comunidad. Entonces tiene que observar la misma regulación. Pero otra persona extraña, pues no puede participar simplemente. No puede participar. Esa es la ordenanza. Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión? Aparte de que es una regulación del Pesaj. ¿Qué más trae la circuncisión? O sea, ¿qué beneficios? Ya vimos los beneficios en cuanto a la parte física, porque cuando nuestro Padre nos da una ordenanza, no lo da porque Él así lo quiere, es un edú. No lo entendemos. Recordemos que los mandamientos están clasificados en tres tipos: mispatín, juquín y edud. De pronto decimos, bueno, es que no lo entendemos, pero hay que hacerlo. Pero si estudiamos lo vamos a entender, pero simplemente es un mandamiento que da el Eterno. Pero tiene sus bondades, porque aquí nos explicó ya el doctor, el Moel, nuestro hermano Joseph, y dice, con el conocimiento médico que él tiene, científico, que es benéfico que una persona, que un hombre esté circuncidado. Y si es benéfico, ¿por qué no me voy a circuncidar? Y mucho más si es una ordenanza del Eterno.
Ahora veamos a dónde más nos lleva obedecer esto de la circuncisión. Entonces vamos a Génesis, aquí tienen ustedes en la pantalla. Génesis, su libro, su nombre original es Bereshit, al principio, el inicio, y lo han traducido como Génesis 17:10. Veamos lo que ocurrió con Abraham, que es lo que le dice nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno, o el Dios de Abraham. ¿Qué le dice? Esta es mi alianza, estamos en Génesis 17:10. Esta será mi alianza o mi pacto, dice la Reina Valera. Esta será mi pacto o mi alianza que haré contigo y con tu linaje, o sea, no solo con Abraham, sino con todos los que sean linaje de Abraham hasta que exista la última simiente de Abraham. Dice, esta será mi pacto, mi alianza contigo, con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes circuncidará. Todo varón que viva, que sea de ustedes, de los que salgan del lomo de Abraham, todos se deben circuncidar. Versículo 11. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi pacto o de mi alianza entre ustedes. Es decir, entre el Eterno, entre nuestro Padre, entre nuestro Elohim, o entre Dios y el hombre, como quiera verlo o entenderlo los que recién salgan del cristianismo. ¿Cuál será la señal de la alianza? ¿O cuál será la señal del pacto? La circuncisión. Si no hay circuncisión, no hay señal de pacto, no hay señal de alianza. Entonces nadie puede decir, es que yo entro al pacto de Abraham, como dicen en las iglesias. No, nosotros somos del pacto de Abraham, pero el pacto de Abraham es con circuncisión. Nadie puede decir, no, es que yo soy de Abraham, yo no soy el grupo de israelitas, sino de los de Abraham. Pero los de Abraham son con la señal, es con la circuncisión. Si no tiene la circuncisión, no puede reclamar la promesa a Abraham. Porque es común que los pastores dicen, no, es que nosotros somos el pueblo que es de la promesa de Abraham, pero la promesa de Abraham es con la marca de la circuncisión. Y Pablo dice, el que es del Mesías, el que es de Mashiach, ese es simiente de Abraham. Entonces, si creen que son del Mesías y por eso son el linaje de Abraham, sepan que los que son del linaje de Abraham, aquí lo dice, tienen que llevar la circuncisión. Yo no me lo estoy inventando, aquí dice, Génesis 17:10. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá. Entonces, todo el que se considere el linaje de Abraham tiene que mostrar la marca de la circuncisión porque ese es el pacto, es la marca. Aquí no hay salida, hermanos. Las personas por evitarlo, porque piensan que es una cosa mala circuncidarse, o por temor a hacerlo, y es realmente algo sencillo. Aquí se lo puede explicar nuestro hermano José, el médico El Moel, el que hace la circuncisión, que es algo sencillo, es una cirugía ambulatoria, ¿verdad? Cirugía menor, sí. Algo de pocos minutos. Lo que pasa es que la gente tiene como mito que es menos hombre el que se Es que se mutila, circuncida. se circuncida. Ajá, Claro, entonces es una mala información que hay. claro. Y no sabe las bondades Y que dio nuestro Padre cuando, ajá, cuando dijo que se circuncida. ellos piensan que va a ser diferente, que pierden la sensibilidad y que ya no va a tener la misma función el pene, pero cosa que no es así. Entonces están totalmente equivocados. Claro. Bien, vamos al siguiente versículo. Vamos al siguiente versículo. Que nos lleva. Vamos a ver. Para que. Para dejarlo bien establecido, ¿no? Eso sería importante también. Dejarlo bien establecido. Es decir, el tema del pacto de Abraham es importantísimo, ¿no? Es de mucha importancia esto del pacto de Abraham. Así que pues yo creo que deberíamos de tomarlo en cuenta con mucha precisión. Aquí está, el siguiente versículo. Vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico, que su nombre real es Vayikra. Libro de Levítico. Vamos ubicándonos en su texto bíblico, si no lo lee acá en la pantalla. Capítulo 23, versículo 5. Levítico 23, 5. Ya vimos el pacto es importante. Entonces, el que se considere el linaje de Abraham, o el que le hayan dicho en la iglesia, a ver, el que es de Cristo, ese es el linaje de Abraham. Si usted es de Cristo y el linaje de Abraham, tiene que tener la marca de la circuncisión, porque el linaje de Abraham, al linaje de Abraham se le mandó
que esté circuncidado, todo varón. Así que hermanos, por donde quiera tener la salida, créanme que no la va a encontrar. Y no crea que va a dejar de ser menos en su capacidad de varón, porque se circuncide, por el contrario, hermano. Es una bondad muy grande. Aparte del pacto, de la bendición y de la obediencia de nuestro Padre, es una bondad muy grande que nos enseñó el Padre cuando nos circuncidemos. Vamos incluso a cuidar a nuestras esposas de evitarle una muerte de cáncer uterino por el papiloma humano, por una transmisión sexual. Entonces es importantísimo, hermano. Como médico, nuestro hermano ya les explicó. Vamos a Levítico 23:5, dice, en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, eh, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh. Versículo 6. En ese día, versículo 6, en el día 15 de ese mes, la fiesta de los sin leudo, los panes sin levadura, comerán panes sin levadura por 7 días. Entonces, en el primer día del mes, en el día 14, ¿cuál es ese primer día del mes? Es cuando la gramínea, la cebada, ya está, la espiga está ya brotada y está madura. Cuando está madura, el sacerdote hacía el oficio de quemarla y comprobar que ya esté lista, y en ese momento él declaraba que ya se iniciaba el mes del año, el primer inicio del año. Ese es el año nuevo verdadero en la escritura. Si quiere celebrar año nuevo, sepa que es ahora. Ahora en este calendario gregoriano pagano es en abril. Iniciamos el mes, el primer día del mes hebreo, el mes de Aviv, cuando el sacerdote decía que ya la gramínea estaba lista. Entonces ya se consideraba el año nuevo, el primer mes, que es Rosh Hodés, primer mes, y entonces se daba inicio al año Rosh Hashanah. Ese es el verdadero Rosh Hashanah, es decir, el inicio del año, el año bíblico, el año del Eterno. Este es el primer mes y es el primero de los meses del año, ¿no? El año agrícola, que es el año bíblico. Yo por lo menos no celebro ningún otro inicio de año, sino este. Y entonces se contaban 14 días y ya se celebraba la fiesta de Pesach. Y en la noche ya del 14, ya oscurecía, venía el día 15, se empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Por 7 días era la fiesta de los panes sin levadura. Y en el séptimo día era una gran fiesta cuando se culminaba. Entonces, en ese día 14 se celebraba Pesach al Eterno. Aquí está en Levítico, están las regulaciones, ¿no? Eso es importante saber. ¿Y cómo se iniciaba el mes? Se iniciaba por medio de la cebada. El sacerdote lo daba por iniciado el mes, primer mes y el inicio del año, porque la cebada ya estaba lista, ¿no? Bien, vamos a abrir otro versículo para continuar. Vamos a abrir otro versículo. Vamos al libro de Josué, hermanos. Al libro de Josué, para seguir con el tema que nos lleva el día de hoy en la regulación de Pesach, que es el tema de la circuncisión. Entonces, ya vimos la regulación en el mandamiento del Levítico 23, donde están todas las fiestas, que dice que el día se inicia el año con el sacerdote hacía el ceremonial de la cebada, comprobaba que ya estaba lista, iniciaba el año, iniciaba el mes, y se contaba, y al 14 día ya empezábamos las fiestas de Pesach, pero todos estaban circuncidados, hermano, el pueblo estaba circuncidado. Bien, vamos al libro de Josué, que realmente se llama Yoshua. Libro de Josué, ese es su nombre, Yoshua, que significa la salvación de Elohim. Yoshua, por ejemplo, Jesús nunca le tenían que haberle puesto, tenían que haberle puesto Yoshua, en todo caso, no Jesús. Yoshua tenían que haberle puesto si querían darle, digamos, poner un nombre al Mesías, tenían que haberle puesto Yoshua, que significa salvación de Elohim. Bien, Josué capítulo 5, versículo, estamos en el versículo número 2, 5:2 dice, en aquel tiempo Yahweh le dio a Yeshua, o le dijo a Yeshua, haz cuchillos de piedra y procede
con una segunda circuncisión a los israelitas. Así que Josué mandó hacer cuchillos de piedra y circuncidó a los hombres de Israel en Givat Harat o colina de los prepucios. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, hermanos? Que ya lo va a explicar la misma escritura que les traje. Que el Eterno le dice a Josué que haga una, en segunda instancia, circuncisiones. Porque la primera la hizo Moisés, ¿no? Moisés circuncidó al pueblo porque ese le ordenó. Nosotros ya leímos en el libro de Éxodo y le dijo que tiene que estar circuncidado eh, para poder ir a tomar pesa, tenía que estar circuncidado, ¿no? Esto ocurrió 40 años antes. Aquí estamos con Josué ya 40 años después. Y aquí ya no está Moisés, ya Moisés ya no estaba con Josué, porque fue Josué el que, fue Josué el que envió al pueblo que lo sacó de Egipto y ya Josué los metió a Canaán, ¿no? Entonces aquí le dice que lo circuncide y le voy a decir por qué otra vez él tiene que circuncidar, ¿no? Porque el pueblo que salió de Egipto no estaba circuncidado. El pueblo que salió de Egipto se circuncidaron los que participaron en Pesach, pero en los 40 años le nacieron hijos y esos ya no estaban circuncidados. Entonces, vamos a los siguientes versículos, pero aquí vemos que se le ordenó a Josué la circuncisión y después vemos por qué se le ordenó. Vamos a ver por qué y para qué y luego qué hicieron después que estaban circuncidados. Entonces, vamos al siguiente versículo. Vamos a ver cuál nos corresponde. Versículo número 4. Estábamos en Josué 5. Los que tengan su escritura, pues abran. Sigan a Josué, estamos en Josué. Ya lo pongo aquí en la pantalla para que lo lean los que están viendo la pantalla. Josué, estamos en capítulo 5, versículo 4. Dice, esta fue la razón por la que Joshua hizo que se realizara la circuncisión, que todo el pueblo que había salido de Egipto, de Misrayim, dice acá, que es Egipto, todos los varones de la edad militar habían muerto durante la peregrinación, o sea, en 40 años ellos ya habían quedado muertos por el desierto, después de salir de Egipto, que es Misrayim, versículo 5. De manera que aunque todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, ninguno de los que nacieron después de la salida durante el peregrinaje por el desierto no habían sido circuncidados. Entonces, los que nacieron en el desierto nunca se los circuncidó, ¿no? Porque ellos estaban en constante lucha y estaban en la peregrinación, entonces ellos no fueron circuncidados. Por eso se le dice acá a Josué, circuncídalos, ¿sí? Por eso les dice que los circuncide. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar con la lectura. Veamos lo que nos corresponde. La que nos correspondería sería, estamos aquí mismo en el capítulo de Josué. Vamos al versículo número 6. Versículo número 6, estamos en Josué 5. Vamos a continuar la lectura para seguir entendiendo. Le dijo que circuncida al pueblo que no había sido circuncidado porque nacieron en el desierto. Ellos no recibieron la circuncisión que le hicieron al pueblo que estaba en Egipto, ¿no? Éxodo capítulo número 12, versículo número 43. Veamos qué dice en esta parte de la escritura. Dice, Éxodo 12, 43. Es aquí donde por primera vez se ordena la celebración de Pesaj cuando el pueblo ya está listo para salir de Egipto. Dice en Éxodo 12:43, Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la regulación para el cordero de Pesaj, ningún extranjero lo comerá, pero si alguno tiene un esclavo que compró por dinero, cuando lo haya circuncidado, él puede comerla. Ni un viajero, ni un sirviente a jornal puede comerla. Esto es importante que
entendamos, hermanos, en esta enseñanza. En la regulación dice que Shabbat Shalom a todos los hermanos, bendiciones para todos ustedes. Estamos ya en un día más de celebración. Queremos bendecirlos desde Quito a todos ustedes en los diferentes rincones del mundo. Este es un día de celebración, un día maravilloso. Nosotros cada semana estamos presentes delante del Eterno para guardar este día maravilloso que Él nos ha instituido, porque Él nos santifica con sus mandamientos y por eso hoy estamos guardando un mandamiento que Él nos ha ordenado, el día de Shabbat, este día de reposo. Bendiciones para todos, ya estamos aquí para iniciar este día con esta enseñanza, con la cual iniciamos el estudio de las fiestas de Pesaj. Vamos a dar hoy una parte de este estudio que tiene que ver con el tema específico de las regulaciones para esta celebración. Entonces vamos a ver una de las regulaciones importantes. Todas son importantes, pero sobre todo una muy importante que nos dé el tiempo de meditar y de reflexionar en lo que el Eterno nos manda. Bien, entonces que sea nuestro Padre bendito por medio de su Rúa el que hoy nos guíe, el que hoy nos enseñe, porque pues a nosotros no es el hombre que nos enseña, sino nuestro Padre por medio de su Rúa es el que nos abre el entendimiento para comprender. Entonces, hermanos, les invito a que abran su texto bíblico. Vayamos al texto de el libro de Éxodo. Vamos a ver en el libro de Éxodo, vamos a ver el primer texto para empezar ya el tema del día de hoy. Vamos a iniciar ya de una vez esta enseñanza con un texto bíblico. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vayan leyendo. No importa que no se vea mi rostro, porque para la final no es mi rostro el que tienen que ver, sino el tema. Bien, el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo, que su nombre original es Shemot. Eh, para poder comer digamos, en ese tiempo era el cordero de Pesaj. Hoy en día nosotros pues celebramos con el memorial que nos enseñó Yeshua, que eso lo vamos a ver posteriormente. Hoy vamos a ver esta regulación, la regulación de la circuncisión. Dice que ningún incircunciso, nadie que no tenga hecha la circuncisión puede tomar el Pesaj. Y en ese sentido, nosotros notamos acá que dice que un esclavo comprado, él sí lo puede tomar. Y antes había dicho que ningún extranjero la puede tomar. ¿Por qué? Miremos la diferencia. Un extranjero es una persona que no vive bajo las ordenanzas del Eterno. Es una persona, un extranjero es un no israelita, una persona de otra nación que no contempla la Torá como su norma de vida. Por eso dice que no puede tomarla. Pero dice que si hay un esclavo comprado por dinero, ahí sí. ¿Por qué, hermanos? Porque como en esa época era la costumbre, era común que alguien que tenga dinero suficiente, un empresario o una persona que tenga una hacienda, tenía el dinero suficiente para comprar personas ya, digamos, a manera de esclavo, porque había esclavitud en aquel tiempo. Y esa persona cuando era comprada le pertenecía, era pertenencia del israelita. Y si le pertenecía, tenía que hacer todo lo que el israelita le mandaba. Diferente es cuando se contrata a alguien por un jornal. Es decir, si alguien vive en su casa bajo sus normas, pues usted puede exigirle que guarde la Torá, porque está bajo su techo y bajo su mandato. Pero si usted tiene un empleado que solo trabaja para usted con un jornal, pues ese empleado no está obligado a hacer lo que usted le mande, que no tenga nada que ver en relación a su trabajo. Entonces esa es la diferencia. Un esclavo era una persona que era, o sea, era una pertenencia
de su amo. Tenía que hacer todo lo que el amo le mandaba.